Rusia tiene a la OTAN nuevamente agarrado de las botas. Pues... Del pescuezo. Esta vez es bajo una presión nuclear, pero no a través de ojivas ni de amenazas de misiles intercontinentales. Es una amenaza nuclear, sí lo sigue siendo, pero ahora la presión, la jugada del Kremlin recae en algo mucho más silencioso, pero igual de devastador. Seguimos hablando acerca de amenaza nuclear. Hablamos del control del uranio que mantiene funcionando todas las plantas nucleares o la gran mayoría de las plantas de los países nucleares miembros de la OTAN. Comenzando con Francia, que es uno de los pilares energéticos de la OTAN. Bueno, pues resulta que Francia recibe el 60% de su uranio enriquecido. ¿Saben de dónde? Directamente de Rusia. Y resulta también que sin ese suministro, pues ¿qué pasaría? Que los reactores de Francia se apagarían y el país completo de uno de los opositores más férreos del Kremlin se sumiría en una crisis energética terrible. Todo se paralizaría. El país completo, las industrias, los hogares. No solamente es Francia, también hay países como Corea del Sur y Alemania que dependen de alguna manera del uranio ruso. De repente, fíjense cómo la energía nuclear europea pues parece que está en manos de Moscú. Si pueden echarle un ojo a estas notas que son impactantes, se ha hablado de esto en diferentes ocasiones, pero ¿qué tan vulnerable está la OTAN? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si Rusia de pronto decidiera cortar todos estos suministros de uranio, no más uranio para los países miembros de la OTAN, así como hay sanciones al petróleo ruso, pues ¿qué tal si Rusia pusiera sanciones de no venderle uranio a estos países de la OTAN? ¿Qué alternativas tendría Francia y el resto de los países de la OTAN si su principal fuente de energía queda en jaque? ¿Cuánto tiempo puede resistir la OTAN antes de enfrentarse a una crisis energética que no tiene precedentes en el mundo? Rusia tiene en sus manos el destino energético de Francia, aunque no le gusta escucharlo a la OTAN. Y no estamos hablando solamente de sanciones económicas, no estamos hablando de diplomacia internacional. No, Rusia tiene el poder literalmente de desconectar el suministro de uranio enriquecido que está alimentando el 70% de las centrales nucleares francesas. El 70%, amigos. De hecho, el 60% del uranio que Francia necesita viene directamente de Rusia. Ahora, ¿se imaginan el impacto de que de un día para otro se apague todo eso? Que no tenga electricidad un país completo como Francia. 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Ese es el precio de la dependencia nuclear francesa. ¿Y qué pasaría si Moscú decidiera dejar de venderle uranio mañana? ¿Cuánto tiempo iba a durar Francia sin eso? Ahora, y también es importante decirlo, realmente creemos que Francia y otros países que dependen de este suministro nuclear para poder sobrevivir están involucrados y comprometidos con las sanciones contra un país que es uno de sus principales aliados energéticos. ¿O todo esto que estamos viendo aquí es un circo cuando se trata de los verdaderos intereses para el funcionamiento de las economías de estas potencias? Más bien, pensemos que si esto fuera real, estaríamos hablando de la antesala ya de un colapso energético en Europa si es que Rusia decidiera regresar la cortesía de las sanciones del uranio como un arma de guerra. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, buena pregunta, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Francia no está sola en esa trampa energética. Corea del Sur también, decíamos, depende fuertísimamente del uranio ruso. De hecho, 1/3 de las importaciones de su uranio vienen también de ahí, del mismo lugar, de Moscú. Y fíjense, Corea del Sur compra 603 millones de dólares. Tan solo esa es la cifra del último año y medio. Y en el caso, fíjense, impactante de Washington, Estados Unidos depende en menos porcentaje del uranio ruso, pero sigue dependiendo.
sus 135 estaciones activas y cerradas estadounidenses, resulta que compraron uranio ruso por más de $1,700 millones. Incluso Alemania, el país en donde Biden quiere instalar misiles Tomahawk nucleares apuntando hacia Rusia, bueno, pues Alemania también, que había prometido cerrar sus centrales nucleares, sigue siendo un cliente importantísimo de Moscú. Gasta $97 millones en uranio. Y lo realmente interesante es que los envíos más grandes de uranio no fueron ni para Europa ni para Corea del Sur. La mayor parte del uranio ruso el año pasado se fue directamente a los Estados Unidos, a pesar de todas estas tensiones, de las rivalidades, de las supuestas sanciones. Es un negocio de uranio que sigue fluyendo, porque parece que cuando se trata de energía nuclear, la geopolítica se diluye en favor de los negocios sucios. ¿Quién iba a decirlo, verdad? Y tú me comentabas, Alba, un poco de este legado. No puedo decir al aire lo que me dijiste en esas mismas palabras, pero los agarraron en curva, por decirlo menos. Sí, los agarraron en curva porque curiosamente... que alguien decía, pero es que Rusia también necesita el dinero de la venta del uranio. Sí, efectivamente, ese es su negocio, vender uranio, pero desafortunadamente para muchas naciones en el mundo, incluidos muchos miembros de la OTAN, el 80% del dominio del uranio del mundo lo tiene Rusia. La mayoría del uranio mundial que se necesita para la energía nuclear, para la electricidad, la posee Rusia. Entonces, Estados Unidos tuvo un contrato o un programa con Rusia que se llamaba de Megations to Megawatt. Ya se acabó, ya terminaron, pero dejó a muchas empresas estadounidenses de energía eléctrica pues embarcadas con contratos sumamente altos en cuanto a consumo de uranio y también sumamente altos a contratos millonarios. Entonces, aunque supuestamente ya no sigue ese programa, pues ellos están obligados por contrato a seguir consumiendo el uranio. Y también, pues no nada más por eso, es que Estados Unidos, pues depende del 20% del uranio ruso. Si no tiene ese 20%, tiene que ver de dónde más lo saca. Por eso era que era tan importante el Níger. ¿Recuerdan hace algunas semanas, unos meses, que se estaban peleando literalmente en África, en el Níger, con Rusia? Bueno, porque... si no querían comprarle a Rusia el uranio, lo podían obtener prácticamente a precio de gallina flaca, como luego decimos, del Níger. Pero desafortunadamente Rusia se quedó con el control del uranio del Níger. Entonces, ni Estados Unidos puede obtener ese 20% que necesita para su energía nuclear prácticamente gratis del Níger, ni Francia puede obtener el uranio que necesita del Níger. Ahora dependen más que nunca pues de Rusia, y no son los únicos, hay muchas otras naciones. De hecho, China aumentó la necesidad del uranio ruso para su energía nuclear y para sus proyectos nucleares que está desarrollando. No se sabe a ciencia cierta, Estados Unidos no ha logrado aún descifrar cuál es la cantidad de uranio que necesita China de Rusia, pero sí es una cantidad considerable. Pero China es insaciable. Japón. Mira, dice Marcés Menini y va a favor de tu comentario que acabas de decir. Hola, claro que Rusia necesita el dinero del uranio, pero también se lo puede vender a cualquier otro país. Exacto, es que es algo sumamente... China no tiene llenadera. No, India, que es el país más poblado del mundo, le compra uranio a Rusia. China, que es el segundo país más poblado del mundo, le compra el uranio a Rusia. Japón, que está dentro del G7 y que está, pues, que sigue los lineamientos de Estados Unidos, y algo nos ha quedado claro, depende del uranio de Rusia. Las grandes potencias dependen del uranio de Rusia. Entonces, si Estados Unidos no le quiere comprar el uranio a Rusia, va a haber quien sí se lo quiera comprar, porque es un producto en demanda. Claro. Es como si ya no le quieren comprar el arroz a India, que es uno de los grandes proveedores de Asia de arroz, va a haber otras naciones que sí. Entonces, no es que no necesita el dinero, es que es un producto que se necesita y va a haber quienes... otras naciones que lo quieran comprar, como el gas. Arroz, oro, gas, petróleo, leche, huevos. ¿Quién no compra este tipo de productos que son básicos, ya sea en la canasta básica, en la energía, en los medios de subsistencia de los países? Y por eso, ¿qué va a pasar cuando Rusia, si lo obligan a eso o si se le ocurre,
apriete el botón y desactive todos los suministros de uranio que está mandando a los países miembros de la OTAN. Repito, ¿por qué no lo ha hecho? Yo no lo sé, pero seamos claros. No solamente hablamos, repito, de Francia, de Corea del Sur, ni siquiera de Estados Unidos. Como tú bien decías, Alba, hay muchísimos países que dependen de este combustible en todo el planeta. Entonces siempre va a haber alguien que lo quiera. Y en todo sistema global, de un momento a otro, se puede tambalear precisamente si le cortas un suministro así de vital. Y mientras que esto pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, la construcción de nuevas centrales nucleares se ha pausado. Washington había dicho que esta medida le iba a ayudar a generar su autosuficiencia energética para generar su propio uranio, pero eso está en pausa porque hay muchas preocupaciones medioambientales y entonces se ha frenado. A pesar de que Estados Unidos es el segundo mayor consumidor de uranio ruso, pues sus plantas no están creciendo al mismo ritmo que otros sectores energéticos. Y eso es lo preocupante, porque si no desarrollan sus propios recursos energéticos, como las reservas de uranio en Canadá, por ejemplo, aquí, no ha sucedido esto a pesar de que es posible que se haga, pero la velocidad a la que se necesita no es a la misma a la que avanza la producción de uranio. Washington podría recurrir al uranio canadiense, pero la producción no es tan alta. Entonces, la energía nuclear, que es una de las más limpias que existen, por cierto, y muchos países están volviendo a verla ya como una solución viable a largo plazo, a pesar de que se le había satanizado y ahora se nos quiere vender, Alba, por ejemplo, que estos tipos de vehículos eléctricos son la gran panacea en lugar de las plantas nucleares. Como dirían mis amigos en Alvarado, no lo puedo decir aquí, pero ¿dónde crees que vas a conectar ese carro eléctrico para cargarlo? Al enchufe de tu casa, que depende de la energía nuclear de una planta que necesita uranio para funcionar. Claro. Y es la gran panacea. En los países occidentales se había promocionado el uso de los autos eléctricos, incluso por sobre los de gasolina, y eso incrementa la demanda de uranio ruso. Claro, sobre todo ahora que vemos, si se fijan en la promoción de los autos nuevos, todas las marcas de autos están sacando sus modelos híbridos. Sí o sí, si te quieres comprar un auto nuevo este año, sí o sí, la gran mayoría ya son híbridos, eléctricos y a gasolina. Entonces, por todos lados, ya ayer estábamos saliendo del Costco, tenían 3 vehículos de la marca Chevrolet eléctricos y ahí la gente viéndolos. Ahora nos están vendiendo esa idea de que es lo mejor que se le puede hacer al planeta cuando dependen del uranio y cuando dependen del litio, que contamina. Ya no les quiero decir, pregúntenle a Bolivia por qué han tenido su intento de golpe de estado, justamente por el litio que tanto necesitan para sus baterías. Y como decía alguien, el problema no es el dinero que cuesta el uranio para Rusia. El problema es que cuando un país deja de tener ese uranio para hacer su energía nuclear, entra en graves problemas. ¿Cómo puedes correr una empresa, cualquier tipo de empresa, si no tienes energía eléctrica? Como los hogares, imagínense las pérdidas en los supermercados. Vamos a ponerlo bajito. Los supermercados, ¿cuánto no perderían si no tienen energía eléctrica? Sus plantas no les darían mucho tiempo. Una planta de gasolina no les va a alcanzar. Los hospitales. Y ahora vayamos escalando. Nosotros trabajamos en la energía, en la industria automotriz. Y todo el tiempo se necesita muchísima electricidad para que esas plantas funcionen. Claro. No tienes electricidad o tienes una electricidad sumamente costosa, porque ahora compras el uranio en otro lado mucho más costoso, va a terminar pasando lo que le está pasando a Alemania con Volkswagen. Se van a ir a donde la producción es mucho más rentable, porque no van a disminuir su margen de ganancias. Entonces se van a ir a donde la energía nuclear, el uranio, sea más barato y les deje el mismo margen de maniobras. ¿Por qué se van de Alemania? Porque el gas es sumamente costoso. Bueno, mira, Alba, hablando de Volkswagen, déjame mostrarte esta nota que vale la pena. Es de hace 5 días, entonces vale la pena también leerla, porque tiene mucho que ver. Entre más autos eléctricos se hagan, más se perpetúa el ciclo de dependencia del uranio ruso. Sí. Y Rusia está frotándose las manos, viendo cómo la OTAN cada vez depende más y no menos de su propio uranio. ¿Qué va a pasar el día en que la OTAN diga ya no más, se acabó el juego, game over? Dice la nota, Volkswagen se equivocó con los coches eléctricos, ahora quiere arreglarlo.
recortando los derechos de sus trabajadores y cargándose un convenio de 30 años. Volkswagen se enfrenta a la peor crisis de su historia y por primera vez en sus casi 90 años de vida se plantea cerrar fábricas en Alemania. La medicina pasa por ahorrar costes y solución fácil es que sus empleados paguen los platos rotos de su nefasta estrategia con los coches eléctricos, que siempre son el eslabón más débil. La firma ha anunciado su intención de poner fin a los acuerdos laborales que se pactaron hace 3 décadas, lo que permitiría despedir a miles de trabajadores a partir del año que viene. Curiosamente, también podría suponer aumentos de sueldo. Hay otra nota que estaba lloviendo. Más de la mitad de los alemanes se arrepienten de haber comprado un auto eléctrico. Fue el gran fracaso, Bueno, Alba. diciembre pasado, ¿qué pasó en Estados Unidos? Sí. Un montón de Teslas. ¿Recuerdan las notas? Mismos medios estadounidenses tenían notas por montón y en las redes sociales de que iban a los cargadores de Tesla y no cargaban. No arrancaban, no les servían para nada. Y luego, tienen ese problema. En el invierno no estaban cargando y eso que no estábamos tan frío como en otros inviernos. Pero no funcionaban, no cargaban. Entonces, ¿de qué te sirve que tengas un carro costosísimo? Porque está súper carísimo el Tesla. No lo vale, honestamente. Está a sobreprecio. ¿Qué no sirve? Que no lo puedes arrancar y necesitas irte a trabajar. Entonces te tienes que ir a la parada del autobús o pedir un autobús que utiliza gasolina o pedir un auto a gasolina para que te lleve a tu trabajo. Entonces no dejaste de contaminar, contaminaste doble. Luego, se incendian solos. Nos ha tocado ver videos de Teslas que se empiezan a incendiar solos y que han dicho los bomberos en Estados Unidos y aquí en Canadá. Han dicho, si un Tesla se empieza a incendiar, no tenemos manera nosotros de parar el incendio hasta que se consuma completamente el carro, ya. Porque no tienen ni una espuma ni nada que pueda controlar el incendio de un auto eléctrico. Entonces, así que digan ustedes, uy, qué buenos son. No. Mira lo que se puso trending precisamente en el invierno pasado en Estados Unidos y Canadá. Vean esto. Y era tal cual, Alba, un montón de payasos esperando a que su Tesla cargue en el invierno porque simplemente no se puede. Entonces, de todo esto se trata al final del día. Y por cierto, regresando al tema de Alemania, que vale la pena echarle un ojito porque abandonó sus centrales nucleares por decisiones políticas, esa es la verdad. Sí. ¿Y ahora qué pasa? Que vio que se metió un balazo en el pie, ahora depende más del carbón. Y eso contradice todos sus compromisos medioambientales. La Agenda 2030 la empiezan rompiendo ellos mismos. Y la realidad es que las energías renovables no han demostrado ser tan eficientes en todos estos aspectos que nos quedan más que claros. Sin viento no hay energía eólica. Y un carro eléctrico necesitas conectarlo al enchufe de tu casa para que se cargue. ¿Y de esa energía de dónde viene? De una planta nuclear. Entonces, almacenar electricidad a gran escala hoy sigue siendo un reto. Y mientras Europa está revaluando su política energética y mientras Rusia sigue vendiendo uranio a sus mayores competidores, pues ¿hasta dónde va a llegar esta dependencia extrema de la OTAN al uranio ruso? Porque al final del día, la energía nuclear sigue siendo la carta más valiosa en la baraja energética rusa y parece que el Kremlin no tiene prisa por dejar de vender su uranio. Miren, al final del día esos $400 millones que París paga anualmente al Kremlin, pues no son una suma crítica para la economía rusa. Claro, es un excelente ingreso para el país, pero el legado soviético ha dejado a Rusia en una posición de producción de uranio, de enriquecimiento de uranio, que hasta este momento ninguna potencia ha podido superar, y eso ya se ve muy lejos después de que el año pasado Rusia tomara el control básicamente de la producción también de uranio en el Níger, en África. Y mientras hay otros países que hoy están sufriendo precisamente de esto, el invierno viene, por cierto, y ya le están pensando 2 veces en explotar sus propios depósitos de uranio por cuestiones medioambientales. Y Rusia sigue liderando el mercado y el panorama no parece alentador para Europa, para Francia sobre todo, en esta extrema dependencia nuclear, pero también para casi todos los países de la OTAN que siguen dependiendo de esta energía, porque no tienen muchas opciones. En caso de que Rusia decida jugar esa carta, ¿qué van a hacer? Las alternativas como por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? ¿Comprar uranio a Sudáfrica? ¿Como a quién, por ejemplo? ¿A quién le comprarían uranio? Pues al final de cuentas al Níger. ¿Y a quién le pertenece ese uranio ya, Alba? Pues a Rusia.
Rusia Game over. Tiene el control de eso. Como decíamos, los BRICS tiene el 80% de la producción petrolera del mundo, del petróleo del mundo. Los BRICS traen el 80%. El uranio, pues lo trae Rusia. Él es el que trae el uranio del mundo en la bolsa, él es el que controla. Entonces no tienen de otra más. Níger tenían reservas muy, muy fuertes de uranio en el Níger y tenía Rusia. Francia controlado esa parte y se la quitó Rusia. Salieron corriendo literalmente Estados Unidos y Rusia del Níger porque llegó Estados Unidos y Rusia de ay Dios, hoy no es mi día, todo se me lengua la traba. Se te lengua la traba. Sí, Estados Unidos y Francia salieron corriendo del Níger porque Rusia llegó y ellos les dio el espaldarazo que necesitaban, dieron su golpe de estado y se quedaron con todo. Entonces ahora Rusia tiene el control de la parte que ellos pensaban que podían seguir teniendo, porque estaba muy contento Francia llevándose todo el uranio del Níger a precio de nada. Claro, era un robo, eso era un robo. Era un robo despoblado. Era un saqueo, lo seguían viendo como su colonia. Claro, abusaban de ellos. Es como el caso de la familia Bongo también. Que iba muy pegado. Y exactamente el mismo detalle. Se estaban llevando el petróleo y se estaban llevando el níquel. Sí. Entonces, ¿quién se lo estaba llevando? Francia. Francia, aunque supuestamente toda África se independizó, las antiguas excolonias francesas se independizaron, pues no, fue una independencia ficticia. Nunca fueron independientes. Francia seguía todavía robándose los recursos. Entonces, ya perdió el control del Níger y ya perdió el control de muchas otras zonas porque ahora esas zonas se están pasando con Rusia porque les conviene más. Imagínate, Alba, yo no entiendo de verdad por qué no hace esto aún Rusia, pero imagínate al final del día que viéramos una movida en donde, y es muy probable y hay que tener cuidado con esto, ¿qué pasará si de pronto Rusia dice hay sanciones ahora para Occidente? Y la sanción equivalente es que ya no vamos a venderle uranio a Europa. Perderían cientos de miles de millones. Esto que ha hecho Rusia de atacar las centrales eléctricas ucranianas para que no sobrevivan al invierno se quedaría corto. Sí. Con lo que pasaría en un 2x3 si dijeran no hay más uranio. ¿Cómo iban a sobrevivir el invierno en Francia, en Alemania, en casi todos los países miembros de la OTAN? En algo mucho más pequeño y que no dependen del uranio ruso, lo están viviendo nuestros amigos de Ecuador, que tienen los apagones. Por ejemplo. Que tienen 8 horas de apagones diarios con el gobierno. Ahora imagínense eso, escálenlo a todo Estados Unidos, a toda la Unión Europea. Alemania, sí, a toda Alemania. Francia. O sea, sería catastrófico. Sí es terrible, catastrófico para la economía de Ecuador. Estos apagones de 8 horas para los hogares, para muchas empresas pequeñas. Ahora escalen esto a toda la Unión Europea. Bueno, imagínate que solamente con el tema de las sanciones a los combustibles, Volkswagen está casi en quiebra y está cerrando sus plantas. Ahora imagínate que no nada más hablemos del combustible, del gas, sino que también hablemos de un corte de uranio. Pues tendrían que cerrar todas sus fábricas y la producción alemana y francesa se vendría abajo. Tendrían que racionar apenas la energía suficiente para sobrevivir al invierno en los hogares. ¿Y de qué va a vivir la gente? Eso es lo realmente grave aquí. Por cierto, los invitamos a votar en la encuesta porque me parece que es una pregunta muy interesante. ¿Cómo afectaría a la OTAN un corte de uranio ruso a Europa? ¿Causa inmediato, recuperación lenta o nada cambiaría? Así es. Dice nuestro amigo Alonso Hernández, USA tiene reservas de uranio y otros países, pero dejaron la producción a otros igual que el petróleo. Tienen reservas, pero no las necesarias para poder subsistir tanto tiempo. Entonces necesitan de otros para tenerlas. Es como veíamos, volviendo al tema de Alemania. Se confiaron primero del gas barato ruso. Les volaron mágicamente el Nord Stream supuestamente en una noche de copas. Zelensky y sus amigos lo hicieron. Esas son las notas que saca el The Washington Post. Entonces voló el Nord Stream 2 y ahora necesitan comprar un gas sumamente costoso a Estados Unidos. Eso aumentó sus gastos. Se vino el invierno pasado y tuvieron problemas. La energía verde aún no funciona como ellos esperarían. En el invierno, si no hay sol, no pueden producir energía solar. Si no hay viento, no puedes producir energía eólica.
no puedes producir energía con el agua porque ésta se congela por las bajas temperaturas. Entonces necesitas el gas, el uranio, o necesitas volver a lo que tanto habían criticado, el carbón. Y empezaron a desalojar a muchos pueblos que para su mala suerte se asentaron arriba de unas minas de carbón. Y uno de los países promotores de la energía verde, pues empezó a desalojar a la gente porque necesitan ese carbón para echar a andar sus calderas, porque el invierno, como bien decimos, ¿no? Y dicen en el chat, winter is coming. Sí. El invierno está llegando y ya saben a lo que se pueden atener porque el año pasado la pasaron muy mal. Entonces necesitan tomar previsiones de la energía que tanto criticaron, que tanto le criticaron a India, porque le criticaron muchísimo que en India todavía se utilice tanto el carbón. Y bueno, pues ahora ellos desalojan pueblos porque necesitan el carbón que está debajo de esas cajas, de esas casas. Entonces vemos, como siempre hemos dicho, la hipocresía. Porque si lo hubiera hecho la India o alguien más, lo estarían criticando horrible. Claro. Ahí están los resultados de la encuesta. Gracias a todos por votar. ¿Cómo afectaría a la OTAN un corte de uranio ruso a Europa? Caos inmediato. El 70% cree que esto es lo que pasaría. Un caos inmediato. El 21% una recuperación lenta. Y el 9% cree que nada cambiaría. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.